Para realizar esta charla la he dividido en esos temas que ustedes ven ahí, esos 5 puntos que van unidos unos detrás de otro, de los cuales el inicial es cómo atenderemos en los próximos años a los pacientes que vemos en todo momento. Aunque el término atención holística suena fatal y hace pensar que es una cosa muy complicada, realmente es lo que hemos hecho siempre los internistas y que incluso los maestros más clásicos de la medicina interna, como el doctor Osler, han reclamado que tenemos que hacer desde siempre. Los internistas nos centramos en atender a personas, no solo sus enfermedades. Si solo atendemos a la enfermedad y nos olvidamos del resto, lo que estamos haciendo, desde luego, no es una buena medicina. Atender a un paciente es atender a una persona y, por lo tanto, a todo lo que significa. Y aunque esto parezca que es infrecuente, realmente es lo que se ha venido haciendo desde el inicio de la humanidad. Este es un cuadro que se encuentra en el Museo del Prado, en mi país, en Madrid, donde se ve una atención de un cirujano barbero a un paciente en la Edad Media. Como pueden ver, el médico, presunto médico, está operando la cabeza de un señor al que se le diagnosticó de la piedra de la locura. En aquel momento se pensaba que los pacientes que tenían un comportamiento extraño es que tenían una piedra dentro de la cabeza y había que sacársela. Pueden ver que el médico tiene atributos muy claros. Un embudo en la cabeza, que sigue siendo el signo de la estupidez y de la tontería, y una jarra de vino colgando de la cintura, demostrando cuáles son sus habilidades. Mientras este médico opera al paciente, la sabiduría observa en la distancia con cara de incredulidad. Incluso en esta medicina absolutamente errada, como sabemos hoy en día, estos médicos o presuntos médicos conocían bien que tenían que atender tanto al paciente como a su familia, porque es evidente que no iban a sacar ninguna piedra de la cabeza y si querían salir vivos, tenían que atenderlos de una manera adecuada. Sin embargo, con el paso del tiempo y en los últimos años, la revolución ha sido atender al paciente a distancia. Una revolución tecnológica extraordinaria ha hecho que la visión de la medicina haya cambiado de una manera definitiva y posiblemente para siempre. Tenemos muchas más herramientas y mucha más capacidad de analizar la complejidad. Y aunque somos capaces de unir todos los órganos, es posible que desde el punto de vista humano nos hayamos convertido en otra cosa. Y que la atención médica en muchas ocasiones está dotada de un poco de cinismo que hace que las diferencias entre médicos y pacientes y su capacidad de entenderse haya disminuido. Hemos incorporado muchísimos elementos tecnológicos a la práctica de la medicina. La inteligencia artificial permite desarrollar algoritmos, establecer pronósticos, hablar de comportamientos y, sin embargo, lo que hacemos también es distanciarnos del paciente. Esa distancia que existe en muchos profesionales médicos entorpece la calidad de su asistencia y probablemente hace que sea de mala calidad. A la vista de esto, en los últimos años se ha desarrollado una nueva técnica una nueva rama del saber que se ha denominado personómica. Al igual que hay genómica, proteómica y muchas ómicas que se refieren a partes bien pequeñas del cuerpo, ¿por qué no tenemos una ciencia, una ómica, que se dedica a la persona entera y que le hace pensar a los médicos que cuando ve al paciente que está delante no solo es un hígado enfermo, un corazón con falla o un pulmón bronquítico, sino que es una persona que tiene sentimientos, nivel social, cultura? Porque solo valorando este conjunto somos capaces de entender al paciente como persona y solo así somos capaces de hacer una buena medicina. Por eso, en los últimos tiempos, aquellos médicos que se dedican a una única enfermedad y que hacen una valoración clínica de un único problema,
de un único problema, se les considera que hacen una medicina de manual. El paciente llega, miro en mi libro de recetas qué le tengo que hacer y se lo hago, y con eso se considera que la atención es correcta. Sin embargo, para el internista esto es falso. Tenemos que atender a todos esos ítems que ustedes ven en la diapositiva. Si no somos capaces de hacer una valoración integral del paciente, o sea, de la persona, vamos a ser incapaces de realizar un tratamiento adecuado. Hace poco tiempo observábamos en mi hospital cómo un cardiólogo le decía al paciente que tenía que caminar 10.000 pasos al día, sin haberse dado cuenta que le faltaba una pierna. Entonces, ese tipo de cosas, centrarse en lo obvio, en lo que es de mi especialidad, en lo que es de mi rama del saber, de lo que es de mi órgano, y olvidarse de la persona, al final lo que genera es que el paciente desconfíe del médico y que el médico sea incapaz de dar una correcta atención. Por lo tanto, es importante que aprendamos que en la medicina de alto valor necesitamos hablar a personas, generar diagnósticos y tratamientos de la enfermedad entera, no dejarnos guiar por lo obvio y tener en cuenta cuestiones como: ¿son aplicables las guías de práctica clínica en todos los pacientes? Por ejemplo, en las guías de práctica clínica de insuficiencia cardíaca se evita a los pacientes que tienen más de 80 años o que tienen determinadas comorbilidades. Sin embargo, todos sabemos que la mayor parte de los pacientes con insuficiencia cardíaca son muy ancianos y tienen de promedio 6 enfermedades concomitantes. ¿Son aplicables esas guías en estos pacientes? ¿Tenemos que personalizar el tratamiento? ¿Nos vale una medicina de manual siguiendo el dictado de una guía de práctica clínica, cómo lo manejamos? ¿Es eso correcto? ¿Es eso adecuado? ¿O en la medicina que viene será imprescindible para hacerlo bien, hacer una atención holística del paciente, esto es, integrar todo el conocimiento y tratarlo como una persona? Y esto enlaza con lo siguiente: lo tenemos que tratar como una persona, esté donde esté, en qué zona esté del hospital, porque una de las cosas que nos van a pedir a los internistas de los próximos años es que cambiemos nuestra forma de entender la medicina. Estamos acostumbrados a: me llega un paciente a urgencias, lo meto en una cama y hago una atención aguda. Sin embargo, esto ha cambiado. Las patologías crónicas dominan el panorama. Es imposible atender solo patologías agudas. Hay que dar una atención continua porque no podemos esperar que el paciente enferme. Tenemos que ser capaces, en este tipo de sujetos, de adelantarnos a la enfermedad y tener una actitud proactiva. Quizá no tiene mucho sentido ya, puesto que los pacientes son cada vez más complejos, es centrarnos en una enfermedad. Tenemos que centrarnos en el paciente. Un paciente con broncopatía crónica en mi país tiene un promedio de 7 enfermedades concomitantes. Es posible que si no somos capaces de manejarnos con todas ellas, ese paciente sea maltratado y no lleve los cuidados adecuados. Por lo tanto, para esta mayor complejidad que viene, para este incremento de las patologías y de pacientes más añosos y más difíciles, nos hace falta personas integradoras, como es el internista. Y tiene que entender que esto no se queda limitado a las camas que atienden el hospital. Tiene que atender a todo el hospital. O es que el paciente que se rompe una cadera no tiene broncopatía crónica, no es diabético, no es hipertenso, no tiene dislipemia. No es posible que entre en fallos y le pasó mucho volumen o que tenga problemas con los opioides. Todos los problemas que he citado son problemas comunes de nuestra atención diaria. Por lo tanto, el internista está obligado a entender que su atención es en el área del hospital, en todo el hospital, y que esos pacientes tiene que considerarlos como suyos propios. Por eso, en la Sociedad Española de Medicina Interna, hace ya unos años, estableció unos estándares de cómo debía organizarse un servicio de medicina interna para dar una atención correcta a todos los pacientes por los que nos pueden consultar.
Eso estaba basado en datos de estudios previos, como es el Recalmin, que es un registro de más de 150 servicios de medicina interna de otros tantos hospitales en España. A raíz de esto, se estableció que los internistas realmente hacemos tres cosas, solo tres. Atendemos al paciente agudo que está ingresado en el hospital, evaluamos y establecemos diagnósticos a pacientes con un diagnóstico difícil que no vienen por la puerta y dicen tengo una neumonía, mire usted doctor, esta noche de repente sentí un escalofrío y me duele mucho aquí, toso y tengo 39. Para ese paciente seguramente es fácil de diagnosticar, pero hay otros que son mucho más complicados. Y cuando esos no tienen solo una enfermedad aguda, sino que tienen muchas enfermedades crónicas, el internista es el que tiene que hacer ese manejo integral de la persona. Estas son las actividades que tenemos. Y hemos diseñado cómo atender a los pacientes que están hospitalizados partiendo de una consideración importante. Y es que tenemos que ver que los pacientes ingresados en el servicio propio deben de ser atendidos con la misma exigencia, la misma profundidad y la misma calidad que los atendidos en otros servicios. La interconsulta no debe ser considerada un acto de mira chico, ve para allá, atiende un ratito a ese paciente, ajuste la tensión y vuelve pronto, que si no te van a pedir que consultes a todos. No. Tenemos que considerar que esas personas son posiblemente pacientes complejos, que tienen muchas patologías y que requieren de nuestra atención y valoración integral. Esto se nos va a pedir claramente. Y por lo tanto, para atender a los pacientes que están ingresados en otros servicios, el internista debe hacer dos cosas. En primer lugar, pensar que su propio servicio tiene que organizarse de manera diferente para atender a ese cúmulo de personas. Y segundo, que las personas que vayan a los servicios quirúrgicos, por ejemplo, a atender a esos pacientes, tienen que atender patologías que no están acostumbrados. O todos los días vemos embolias grasas o síndromes de reperfusión. Ese tipo de patologías sí las vemos en traumatología o cirugía vascular. Y si no estamos acostumbrados, nunca sabremos por qué los pacientes de urología hacen tanta hiponatremia. Ese tipo de cuestiones son las que los clínicos tenemos que aprender y entender. Y también hacer pensar a los administradores hospitalarios que para este nuevo tipo de medicina, para este paciente tan distinto, hacen falta nuevas organizaciones hospitalarias, que en el futuro serán imprescindibles. Y si no las diseñamos nosotros, los internistas, nos las van a diseñar por la fuerza de los hechos. Lo mismo ocurre con el paciente crónico, algo bastante más complejo que requiere de mucha más creatividad e imaginación para ser capaz de atender al paciente crónico en todos los lugares. Esto requiere pensar que cuando un paciente ingresa en varias ocasiones, debe de ser porque tiene muchos problemas. Si un paciente tiene muchas enfermedades e ingresa varias veces, ¿lo estamos haciendo bien? Si un paciente nos ha ingresado 3 veces en un año, evidentemente, parte del problema será que está muy enfermo y que tiene muchas patologías y muchas enfermedades. ¿Pero nosotros estamos manejando bien esa situación? ¿Sería posible que en vez de ingresar 3 veces ingresase 2 o ingresase 1? Esto es, nuestra manera de entender la medicina para estos nuevos pacientes, para esta nueva situación, tiene que modificarse y tenemos que crear nuevas capacidades que permitan atenderlos. Esto requiere dos cosas. Por un lado, poner al paciente en el centro del sistema. No tiene diabetes, es un paciente con diabetes. No tiene falla cardíaca, es un paciente que tiene diabetes y falla cardíaca. Entender esto concibe una asistencia sanitaria distinta que incluso puede hacer que los hospitales se organicen de manera distinta. Piensen en hospitales como el Karolinska de Estocolmo, que ha hecho desaparecer los servicios clásicos. O recientemente, en nuestro país, un hospital ha cambiado
todos los servicios clásicos por 32 áreas de conocimiento multidisciplinares y no basadas en órganos, que es como nos organizamos de manera habitual. Pero si eso es así, hará falta un director de orquesta que sea capaz de organizar toda la asistencia desde un punto de vista integral. En mi país, eso es el internista. Por lo tanto, el internista, este es un médico para el paciente de hoy en día. Miren, tal y como yo lo veo, realmente en los últimos años ha habido grandes cambios. Hacemos telemedicina, valoramos las cuestiones en 3D, somos capaces de llevar muelles y tornillos a los sitios más insospechados y a mi padre le controlan el marcapasos por telemedicina desde 600 kilómetros de distancia. Esos son maravillas y son cambios revolucionarios. Pero el cambio más revolucionario que yo he visto es el paciente. El paciente que está en mi hospital no se parece en absoluto, en nada, al que había cuando yo era residente. Prácticamente ya no hay pacientes paseando por los pasillos en España. Es más, cuando un paciente pasea por un pasillo, un directivo dice, ¿y ese qué hace aquí? Que no debería estar aquí, ¿no? Porque los pacientes han cambiado. La revolución realmente es esa. Es un paciente distinto, completamente distinto al que veíamos hace tiempo. Por ejemplo, hace 30 años, hace unos meses, conté qué pacientes habían ingresado 3 veces en un año hace 30 años. Exactamente en 1992. No llegaba al 1% de los pacientes que habían ingresado 3 veces. Es más, ni nos dábamos cuenta que ese problema existía. Y ahora, en mi servicio, todos los días hay 7, 8 o 9 pacientes que han ingresado 3 veces en el último año. Para esos pacientes, ¿hacemos la misma o debemos de hacer la misma asistencia que hacemos con los pacientes que ingresan una vez? ¿Es una buena medicina dedicarles el mismo esquema de trabajo que le dedicamos a un chico de 20 años que ha tenido una gastroenteritis aguda? ¿Podemos tratar igual a un paciente de 80 años con 3 ingresos por insuficiencia cardíaca que a un señor de 40 que ha tenido una neumonía? Evidentemente no. Parece claro que tenemos que organizar sistemas de atención diferenciados para los pacientes más complejos. Por ejemplo, el número de ingresos. El número de ingresos, bien por insuficiencia cardíaca o bien por otros motivos, son formas evidentes de seleccionar a pacientes para que ingresen en programas especiales. O dicho de otra forma, debemos de contar con programas especiales dedicados a pacientes en situaciones especiales. Por ejemplo, esto que ven aquí son los datos de mi hospital, de los pacientes que están atendidos en la unidad específica de insuficiencia cardíaca. Fíjense que son gente de más de 80 años y fíjese qué cantidad de patología concomitante tienen. Parece razonable que este paciente tenga una atención distinta que otros pacientes mucho más sencillos. Y si se fijan en los pacientes que han ingresado 3 veces por motivos diferentes a la insuficiencia cardíaca, 3 veces en un año, fíjense que esta gente tiene de promedio 10 enfermedades concomitantes. Probablemente no hay en los hospitales nadie más complejo, más difícil de atender que este paciente. Me podrán decir, bueno, es que es muy mayor, bueno, es que tiene muchas cosas, bueno, es que es una persona que está ingresada porque tiene un problema y nuestro deber es atenderlo lo mejor posible. Y estos son muy complicados y hacerlo bien es difícil y para hacerlo bien se requieren, se entiende, programas diferenciados de atención diferente. Seleccionar primero a aquellos pacientes que le vamos a dar una atención diferenciada. Valorarlos de manera integral, educar de manera especial al paciente y su familia, darle acceso, aunque sea telefónico, a la enfermera de nuestra consulta, tener en cuenta el uso de la telemedicina o el acceso al hospital de día. Para atender a estos pacientes tenemos que tener en cuenta que no solo los médicos somos importantes, posiblemente la faceta de cuidados, la faceta de enfermería es clave para atenderlos de manera correcta.
En nuestro hospital disponemos de enfermeras gestoras que educan al paciente, como es el caso de este paciente con diabetes, y que llevan también un teléfono en el bolsillo para atender las demandas de un número seleccionado de pacientes con patologías complejas. Además, tenemos que entender que la telemedicina ha venido para quedarse. Ser capaces de atender en la distancia a pacientes que lo necesitan es clave. Y se ha desarrollado lo suficiente para que yo les pueda decir que yo, que ya tengo cierta edad y ya me voy acercando a una edad provecta, el día que me ingresen, yo quiero ser ingresado en la cama de mi casa. No quiero ir a un hospital. Si puede ser que me atiendan en la cama de mi casa, sé que hoy en día es posible hacerlo para la mayor parte de las patologías. Y para esa atención es posible tener salas virtuales al modo de una planta virtual donde enfermeras reciben las llamadas de los pacientes que están en casa y se pueden comunicar con ellos de miles de formas: telemedicina, videoconferencia, mensajes, etc. Y por último, si el paciente que está en su casa necesita una atención urgente de algo que se puede resolver en 4 o 6 horas, una paracentesis en el cirrótico, una transfusión en el anémico, una sobrecarga de diuréticos en la insuficiencia cardíaca, unos inhaladores en un paciente bronquítico, y no puede ingresar, deberemos y no debe de ingresar. ¿Para qué? Si se lo podemos solucionar en unas pocas horas. Tendremos que disponer organizativamente de áreas donde realizar esta atención. Para el gestor nos dirá que es más barato, pero nosotros creeremos siempre que es más eficaz y más humano. Y cuando juntamos todo esto, esto es lo que se puede ver. Cuando lo analizamos con datos a nivel de España de insuficiencia cardíaca, lo que se ve es que la combinación de atención integral, hospital de día y enfermera gestora permiten reducir los ingresos por insuficiencia cardíaca hasta en un 60% al cabo de un año. Y cuando lo vemos a través de los pacientes pluripatológicos sin insuficiencia cardíaca, ocurre lo mismo. Esto es, atender así a los pacientes tienen más tiempo de supervivencia, menos ingresos hospitalarios, menos visitas a urgencias. Por lo tanto, debiera de ser una manera de calidad el poder decir: organicémonos distinto para atender a estos pacientes. Y en estos pacientes la clave siempre va a ser el internista, porque va a hacer falta una gestión personalizada de diferentes enfermedades, en enfermos, en pacientes cada vez más complejos y con una sociedad y unas personas cada vez más exigentes sobre los cuidados que les damos. Por lo tanto, es una inversión de futuro organizarnos mejor. Y eso incluye también evitar la fragmentación. No sé cómo será en su hospital, pero cuando un paciente ingresa por la puerta, es posible que acabe en 5 o 6 consultas simultáneas. Y aunque eso puede parecer muy moderno y puede parecer que bien, mira cuánta gente me mira, la realidad es que cuando muchos están al acecho, la eficacia es menor. Los errores se multiplican y las visitas también. Y el ser un paciente pasa a ser un trabajo, porque no tienes tiempo para hacer otra cosa más que ver médicos que a veces se contradicen entre sí, que se cambian los tratamientos con mucha frecuencia y que es posible, como se ha demostrado, que si te ven más médicos ingreses más veces. Por lo tanto, es importante que entendamos que nos hace falta un médico de referencia y que seamos capaces de reducir el número de médicos que simultáneamente atienden al paciente. A veces es imposible que sea solo uno, pero otras veces no. Y estos que ven aquí son sistemas que les pongo a su consideración para que vean si es posible en sus hospitales establecer sistemas que permitan reducir el número de médicos y, por lo tanto, la fragmentación de los cuidados. Tengan en cuenta que cuando muchos médicos atienden a un paciente, siempre hay un héroe que se dedica a buscar enfermedades de las más raras. Todos querrán hacer sus pruebas y todos querrán cumplir sus algoritmos, cumplir sus protocolos. Pero recuerden que en el paciente muy complejo, eso
casi siempre es un signo de pereza más que de interés clínico. Y por último, a la vista de todo esto, parece claro que para el siglo XXI la referencia es el internista, o un médico que, sin que se llame así, sea capaz de centrar la atención en la persona. Esto lo descubrieron hace tiempo en las empresas que tienen personal integrador. De la misma manera, el internista debiera ser el personal integrador. En las empresas hay gente que le llaman personas I. Esto es como la rama vertical de la T. Una persona I es una persona que incide con mucha profundidad en un estrecho campo del saber. Lo sabe todo sobre las endoscopias, lo sabe todo sobre el stent. Pero hay personas T que, aunque tienen una capacidad de hacer en profundidad un tema, tienen una amplitud de conocimientos enorme que les permite atender a diferentes cuestiones. Son gente diferente. Esta gente se les considera empáticos, analíticos, resolutivos, capaces de atender a diferentes cosas y entender diferentes problemas. Estos son los T-shaped people y en medicina, ¿por qué no son los internistas? Así lo veo yo y esta imagen que ven aquí es como me ve a mí mi hermano cuando yo le digo pinta un internista y él me pintó así, ¿no? Una persona siempre ocupada, siempre lleno de problemas y echando humo por todas partes. Tenemos que entender que somos así, pero que al mismo tiempo que somos así, somos capaces de resolver problemas. Por lo tanto, es posible que dentro de 10 años nos sigan viendo así, echando humo, pero van a pensar de nosotros que somos gente con los pies en la tierra, que simplifica los problemas, que resuelve problemas, que nos dedicamos a las personas, gente con verdadera pasión por el trabajo que hacen. Porque el que hace este trabajo no lo hace más que por pasión, que estoy seguro que por dinero no es. Tiene que ser más bien porque le gusta su atención y porque le gusta cómo son las cosas. Fíjense, este es un anuncio que yo estaría dispuesto a poner en un periódico para buscar a los médicos que trabajasen en mi servicio, de la misma manera que el explorador Shackleton buscó a personas para ir a la Antártida hace un siglo. Les prometía soledad, incertidumbre y poca paga. Yo no estoy seguro que a la gente que venga a trabajar conmigo les pueda prometer mucha paga, pero sí les puedo prometer que se lo va a pasar bien, que se va a vivir a gusto y que va a ser feliz con su trabajo. Pero también les tendremos que decir que no se pueden dormir porque si hay algo que es constante es el cambio. Ya en el siglo VI a.C., los filósofos griegos decían que todo cambia, nada es eterno. Y la medicina interna del mañana, que va a ser como ahí les pinto, muy probablemente no se diferencie mucho, evolucionará, cambiará, nos organizaremos de manera diferente. Pero vamos a seguir siendo integradores y vamos a intentar hacer una medicina con la tecnología del mañana, pero con los valores de siempre. Porque si perdemos de vista a la persona y a nuestras cualidades como seres humanos, vamos a ser incapaces de atender a las personas que nos piden ayuda y consuelo. Y esto será así eternamente. El internista se tiene que adaptar a las circunstancias de cada tiempo, si no, como otras muchas especialidades, como otras muchas disciplinas, desaparecerán. Para que esto nos ocurra, lo que nos queda, sin duda, es un duro trabajo por delante. Muchas gracias.